El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 11, del versículo 27 al 30. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías, y le preguntaron: ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó: les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo se da a conocer con qué autoridad hace todo eso. Porque Jesucristo con autoridad predicaba el reino de Dios. Predicaba al pueblo. Los maestros de la ley, los sacerdotes y todas las autoridades judías se sorprendían y tenían a la vez cólera, odio, envidia, y buscaban alguna oportunidad para caerle en trampas a Jesucristo. Pero Jesucristo conocía sus pensamientos, lo que había en su corazón de cada uno de ellos. Jesucristo, el Hijo de Dios, Padre Todopoderoso, en ese tiempo y en todos los tiempos sigue su palabra, demostrándose con firmeza, con autoridad. A los que cumplen la misión de Jesucristo, Jesucristo concede su palabra en sabiduría, en entendimiento, a través de su Espíritu Santo, en sus consagrados sacerdotes. Pero vemos que en esos tiempos también los jefes de los sacerdotes también estaban queriendo hacerle caer a Jesucristo. Es que en estos tiempos y en todos los tiempos siempre aparentaban ser, pero Jesucristo vino a traer con autoridad y firmeza su palabra. Y Jesucristo conoce a sus servidores, a sus consagrados. Son firmes y con autoridad, como un profeta, que Jesucristo quiere así sus enseñanzas que sean a darse a conocer a todo el mundo, para que así nadie nos tenga que engañar. Porque en todos los tiempos siempre querían, así como los judíos, los maestros de la ley, hasta en esos tiempos, sacerdotes, pues hacían muchas veces lo que Jesucristo nos enseñó. Muchas veces cumplían las leyes muertas, porque su corazón en verdad no habían tenido esa conversión santa por medio de Jesucristo. Y si habían algunos, muchas veces lo hacían callar para que no actuaran como Jesucristo enseñó.
Pero Jesucristo se da a revelar en este tiempo y en todos los tiempos, para que así la Iglesia Santa Católica sigue perseverando, sigue constante, porque si sus servidores sacerdotes no predican con la verdad de Jesucristo y no hacen las enseñanzas de Jesucristo, en su corazón, pues Jesucristo es el que concede toda esa gracia bendita de lo alto para que prediquen con firmeza, para que así el pueblo de Dios, el pueblo que Jesucristo ha mostrado su amor aquí en la tierra por medio de Dios Padre Todopoderoso, para que no sea por muchas personas que quieren hacer daño a los verdaderos hijos de Dios. A Jesucristo no le podemos engañar. Podremos aparentar de fuera, en nuestra vestimenta, en nuestro rostro, pero si en tu corazón no lo tenéis a Jesucristo, pues de nada valdrá predicar la palabra de Jesucristo. Porque con nuestros actos se mostrará todo lo que Jesucristo nos ha enseñado. Estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, tenemos que ser siempre la voluntad que Jesucristo se da a conocer. Porque así como las autoridades judías, los maestros de la ley y los sacerdotes le preguntaron ¿con qué derecho has actuado de esta forma? ¿Quién te autorizó a hacer lo que haces? Así muchos que están lejos de la gracia de Dios hacen esas preguntas porque verdaderamente no conocen a Jesucristo, porque si conocieran ni siquiera se atreverían a preguntar, pues teniéndolo al Hijo de Dios, Padre Todopoderoso ahí presente, pues ¿cómo pueden decir con qué autoridad haces esto? Si Dios envió a su único Hijo y Jesucristo predicaba su palabra con toda firmeza, con toda autoridad, muchos tenían miedo que se le quitara todas esas máscaras de sus corazones, porque Jesucristo conocía lo interior de su ser. Como en esos tiempos y en estos tiempos, muchos se afanan para ocultar la sana doctrina que Jesucristo ha enseñado. Si eres servidor de Jesucristo, cumple su voluntad, cumple sus enseñanzas. A Jesucristo lo detestaron, lo odiaron, querían matarlo, asesinarlo, porque no soportaban sus corazones malévolos, malintencionados. Porque sencillamente Jesucristo era humilde. Él se hizo servidor de todo. Más aún, se acercaba más a los pecadores.
porque Jesucristo es misericordioso. Jesucristo no nos ve con los ojos de los hombres que te ven tu pecado. Y muchas veces alejan a la iglesia, al pueblo. A los pecadores se le ve con ojos de misericordia. Porque Jesucristo conoce que un pecador sufre por ese pecado que lo hace esclavo y no se alegra, se entristece. Muchas veces el enemigo o el diablo se afana, se jacta de señalarlo, juzgarlo sin ser Dios a un pecador. Pero Jesucristo se acercaba más al pueblo. Porque el pueblo muchas veces pecaba por ignorancia de no conocer la palabra de Jesucristo. Pero una vez que conocían la palabra de Jesucristo, había muchas conversiones santas. Porque Jesucristo es santo y la conversión es santa. Y cuando hay una conversión santa, la iglesia se acrecienta y predica con más alegría, con más autoridad y firmeza que Jesucristo ha enseñado. No podemos alejar al pueblo de esa riqueza grande de su Espíritu Santo que Jesucristo rebalsa en bendiciones para su pueblo que sufre. Por eso Jesucristo les responde a los maestros de la ley y autoridades judías y a los sacerdotes. Les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Pues los sacerdotes, maestros de la ley y los judíos no pudieron responder. Porque sabían en su interior que a un profeta que hablaba con autoridad se le respetaba, no se le humillaba. Y sin embargo, ellos querían humillarlo a Jesucristo con esa pregunta, subestimar su inteligencia divina. Pero aún así Jesucristo se hizo hombre, el más pequeño entre los hombres. No se engrandeció sabiendo que era el Hijo de Dios Padre Todopoderoso. Por eso el Evangelio de hoy nos muestra a Jesucristo con qué autoridad hace todas estas cosas. Amén.